Me da muchísimo gusto saludarte, querido José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. José, déjame comenzar con lo urgente y luego nos vamos a... Bueno, lo otro también es urgente, pero me parece más importante. Te pregunto, ¿cómo ve Coparmex la salida de Tatiana Cloutier? ¿Y qué perfil sería el bueno para Coparmex en esa dependencia? Y bueno, en primera instancia, David, nuestro reconocimiento desde Coparmex a Tatiana Cloutier, que siempre tuvo la apertura al diálogo, a la colaboración, y es algo que le agradecemos. En los casi 2 años que estuvo al frente de la Secretaría de Economía, siempre nos recibió abierta al diálogo. No necesariamente coincidíamos en los temas, pero siempre hubo esa apertura a dialogar, a colaborar, y pudimos trabajar en el plan de reactivación económica que se presentó a principio de año, también en las bases para en la política industrial, y desde luego pues el diálogo sobre la importancia de que se resolviera esta consulta que ponen los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ante el TEMEC. Nos parece que independientemente de quién sea la persona que sea nombrada por el presidente, es una prerrogativa del presidente, le tenderemos la mano del diálogo, le daremos la bienvenida, y desde luego la expectativa es que pueda atender de inmediato pues este proceso de la solicitud de consulta. Sabemos que el equipo de la Secretaría de Economía ha estado en ese diálogo, también la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es importante para el clima de la inversión el que se resuelva esta situación, en donde en el TEMEC firmamos que le daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, y por otro lado se aprobó la ley de la industria eléctrica, que recordarás, David, que 7 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia consideran que es inconstitucional, pero bueno, se requerían 8, entonces la ley sigue vigente, y es precisamente la que está en contra de lo que firmamos en el TEMEC, de dar las condiciones de igualdad. Esto es algo que esperemos se pueda resolver en esta instancia de la solicitud de consulta y no se vaya a los paneles internacionales, porque, bueno, en el caso de que en el panel internacional le dieran la razón a Estados Unidos y Canadá, pudieran poner aranceles a las exportaciones mexicanas, y esto sería realmente un golpe muy fuerte a la economía mexicana, porque las exportaciones son el motor de la economía de nuestro país. Ahora, uno de los temas que se quedan pendientes y que a mí me parece fundamental es el de la relocalización. Estados Unidos fue muy insistente en la última reunión en decir, invitamos a México, y parece que esa invitación a la prosperidad la estamos desperdiciando. Sí, bueno, hemos desperdiciado grandes oportunidades. Simplemente recordamos que China perdió 4% del comercio con los Estados Unidos, y como país vecino solamente pudimos recuperar el 0.5% de ese volumen, y países como Vietnam obtuvo 1.8% de eso que dejó China. Ese es el tamaño de oportunidades que estamos desperdiciando, y desde luego hay una intención de los Estados Unidos de invertir en los chips, en los semiconductores, y producirlos en la región de América del Norte, es decir, en Estados Unidos, México y Canadá. Esta invitación la debemos aprovechar. Es una gran oportunidad de inversiones en nuestro país y de participar en una industria creciente. Por eso será importante que quien sea nombrado en la Secretaría en la Secretaría de Economía pues pueda implementar, ¿verdad? Poner las condiciones para que se den inversiones en la industria de los semiconductores. Ahora te llevo al tema que creo que también nos debe ocupar muchísimo y que es de fondo. Ustedes hoy piden un cambio en la estrategia de seguridad. ¿Cómo se ve desde Coparmex, Jesús? José, perdón. Sí, David, lo que hacemos un llamado a un ajuste a la estrategia. Nos parece que se debe de invertir en policías estatales y municipales. Ahí es donde empieza la seguridad. Nos preocupa que en el presupuesto 2023 no haya recursos para fortalecer a las policías municipales y estatales. Desde luego,
debe haber una coordinación con la Guardia Nacional, en donde la Guardia Nacional debe actuar subsidiariamente, pero bueno, también está pendiente este tema en donde una ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que pasa el mando de la Guardia Nacional de un mando civil a un mando militar, es inconstitucional. Nos parece desde Coparmex que debieran haber presentado una reforma constitucional y no una ley que es inconstitucional. Estaremos acompañando las acciones de inconstitucionalidad, porque nos parece que tenemos que tener un Estado de Derecho, que en este país se respeten todas las leyes, David, desde la Constitución hasta la última ley y por todos, desde el presidente hasta el último ciudadano. Esa parte nos preocupa. Por otro lado, también en cuestión de seguridad, la aprobación de la reforma constitucional para que el ejército siga en las calles hasta el 2028, nos parece que más importante la discusión de la fecha, si en el 24 o en el 28, es un plan de cómo se va a retirar el ejército de las calles sin que se deteriore la seguridad. Eso nos parece fundamental. Sabemos que es una función que la Constitución permite al ejército de manera temporal, pero tiene que existir ese plan, porque si no llegaremos al 28 y entonces van a plantear que sea hasta el 32. Nos parece que esa no es la misión del ejército. La misión del ejército es la seguridad del país, así como tampoco es su misión estar construyendo aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, hacerse cargo de las aduanas o hacer una empresa turística o una empresa de aviones comerciales. Esa no es la misión que la Constitución le da al ejército, y sí es importante que el ejército se concentre precisamente en la seguridad del país y temporalmente en la seguridad pública, por lo pronto ahora hasta el 28. Mucho más allá del cambio constitucional que sí se requiere, creo que tocas un punto muy importante, José. El que solo se está aventando el problema al 28. Si hubiera venido esto acompañado de un programa con presupuesto, con diseño de cómo fortalecer a las policías locales, como se debió haber hecho cuando se integró la Guardia Nacional, no estaríamos en esta tesitura, estaríamos más cerca de la solución a lo que debemos buscar. Sí, nos parece y coincidimos con tu apreciación, David, que lo que queremos todos los mexicanos es un México en paz, que podamos circular por todo el país sin ser víctimas de un delito, que podamos asistir a una plaza comercial en domingo con la familia y que no estemos siendo testigos de enfrentamientos entre bandas criminales y el ejército, el que no seamos testigos de estos bloqueos que suceden y que han sucedido en las últimas semanas en distintos estados. Hubo en Jalisco y hubo en Guanajuato y en Baja California y en Chihuahua y en Michoacán y en Veracruz. Los mexicanos queremos un México en paz y para eso hay que invertir en la seguridad, empezando por las policías municipales y estatales, ofreciendo, y hay ejemplos exitosos como es la policía de Yucatán, en donde los policías primero reciben un buen salario, además tienen acceso a vivienda con crédito de Infonavit, fue el primer estado que firmó con Infonavit un convenio, tienen también becas para que sus hijos puedan estudiar hasta la universidad, universidades públicas y privadas. Tenemos que darle el valor que tiene el ser policía, y desde luego que en la medida que invirtamos en una mejor policía podremos recuperar ese México en paz que todos queremos, David. Mira, yo creo que ese es el tema y la discusión se planteó mal. Y vimos cosas verdaderamente vergonzosas como el senador Ramírez Marín de Yucatán, que aspira a ser gobernador a Yucatán. Decir, no, esto se tiene que aprobar para que no se dañe Yucatán. No. Se tiene que hacer necesariamente un programa para que las policías locales funcionen como hacen precisamente en Yucatán. Así es, en Yucatán, y hay otras... sí, Querétaro, quizá, Aguascalientes, por ahí. Hay también un ejemplo en La Laguna, en donde hay una coordinación entre 2 policías estatales, 4 policías municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y un observatorio ciudadano sobre seguridad. Ahí nos parece que también desde la ciudadanía lo que nos toca es participar en esos observatorios ciudadanos, estar coordinados con la autoridad
de tal manera que podamos coadyuvar desde la ciudadanía para mejorar la seguridad. Es un tema, David, que preocupa en todo el país. Ahora sí que en esta posición de presidente nacional de Coparmex me toca visitar 2 o 3 ciudades por semana y en todo el país me encuentro con esta misma preocupación. Desde luego hay preocupaciones en cada ciudad, estado y región, pero algo que es común en todo el país es esta preocupación de la creciente inseguridad, y por eso el planteamiento que hacemos que es momento de ajustar esta estrategia de seguridad para recuperar ese México en paz. Fíjate que lo que queda es esperar que el gobierno atienda, porque la posición del gobierno ha sido, y tú la conoces tan bien como yo por lo menos, ha sido decir, nuestra estrategia funciona, ya no hay masacres, ya no hay... Y la realidad es que esta estrategia es tan mala o peor que las anteriores. Bueno, digamos que cuando pedimos que haya un ajuste a la estrategia es precisamente el ver que ha habido experiencias positivas con las policías, cuando se invierte en policías estatales y municipales. Desde luego, la Guardia Nacional, pues hay que entrenarla para que haga las funciones que anteriormente hacía la Policía Federal, si realmente queremos que haya seguridad en el país. El Ejército tiene, por lo pronto, de aquí al 28, que actuar buscando el Estado de Derecho. Es decir, no se trata de esta disyuntiva de si dar abrazos o dar balazos. Lo que se requiere es aplicar la ley. Lo que necesitamos es un país de Estado de Derecho en donde aquel que comete un delito sea sancionado, y desde luego para lograr eso tenemos que invertir también en los ministerios públicos, en fin, darle una mayor prioridad a la seguridad. Vemos que en el presupuesto 2023 pues hay un 16% de aumento para la Secretaría de la Defensa Nacional, pero solo 1% para la Secretaría de Seguridad Pública, en donde ya no existen los recursos del Fortasec, del Fortamun, que pues ojalá que en la discusión en la Cámara de Diputados se le asignen esos recursos, porque de otra manera será imposible recuperar esa seguridad que todos queremos. Es que de otra manera estaremos aventando el problema al 28. Así es, y llegará el 28 y entonces van a decir, pues necesitamos que el ejército se quede en las calles, y entonces se va el 32, y así realmente la misión del ejército, la Constitución sí establece que puede tener estas funciones de manera temporal, pero su misión es la defensa del país, ¿no? Temporalmente sí, la seguridad pública, y qué bueno que así ayude. Hay un gran respeto a los soldados, a los marinos que nos ayudan a que haya una mayor seguridad, pero también tienen que tener esa libertad de aplicar la ley, ¿verdad? Cualquier persona que delinca, pues tiene que ser detenido y ser juzgado de acuerdo con el delito que cometió. El hecho de que simplemente no se actúe, aunque esté el ejército en las calles, pues esto no nos ayuda, porque digamos que las organizaciones criminales saben que son impunes y entonces van ocupando territorios y vamos perdiendo esa seguridad en distintos territorios del país. José, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, David, y un saludo para toda tu audiencia. Que te vaya muy bien.